Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo del proyecto Transmedia de Automancia, en este podcast de IA desde la innovación y la responsabilidad. Hoy tenemos un gran invitado de acá de la universidad. Vamos a estar con el profesor José Javier, quien pues representa un gran papel acá dentro del campus respecto a las nuevas tecnologías y la aplicación pues de todo este nuevo boom que viene, pues como las herramientas de inteligencia artificial aplicadas en la educación en la institución. Entonces queremos darle la bienvenida, profesor. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos. Qué bueno, profe. Bueno, pues al menos nosotros que ya sabemos y hemos tenido pues como contacto contigo, conocemos la gran importancia que tienes acá dentro del campus, pero por favor, danos pues como una breve resumen de qué es lo que haces acá, quién eres, para que todos pues nuestra audiencia se entere de esto. Sí, como decía, mi nombre es José Javier Rodríguez Hoyos. Soy profesional especializado encargado de la dependencia que es la coordinación de nuevas tecnologías educativas, una coordinación adscrita a la Vicerrectoría de Docencia e Investigación de nuestra institución. Esta dependencia tiene a su cargo no solamente el desarrollo de toda la parte de cursos virtuales a través de la plataforma polivirtual que conocen nuestros estudiantes, sino que tenemos dos frentes muy importantes también, que uno es la producción de contenido audiovisual y ahorita estamos trabajando mucho en estas nuevas tendencias de la educación que hacen referencia a todo lo que es el metaverso, inteligencia artificial y realidad virtual, que es algo con lo que venimos trabajando que ayudará a un desarrollo de los procesos de formación mucho más creativos y dinámicos, que es lo que buscamos desde nuestra coordinación. Claro. Bueno, profe, como te habíamos comentado, esto más que una entrevista es como una conversación para que tengamos este espacio y podamos como debatir sobre estas nuevas implementaciones que vienen sucediendo pues con el tema de la inteligencia artificial. Pues sabemos que el tema de inteligencia artificial viene desde hace muchísimos años, pero aplicado pues como más que todo a gran escala o con industrias pues como un poco más, por así decirlo, más empresariales o gubernamentales. Pero entonces, desde hace unos años atrás, vienen surgiendo estas nuevas plataformas, por ejemplo, que vienen asequibles como a personas más del común. Entonces viene a tocar la inteligencia artificial hasta personas que ni siquiera entienden o saben qué es lo que son estas herramientas, pero surgen con unas facilidades impresionantes que le permiten a las personas hacer cosas que antes ni sabían hacerlo ni podían hacerlo. Por ejemplo, lo de los generadores de texto, generadores de imágenes, etc. Entonces, a lo largo de que viene estas nuevas apariciones de estas plataformas, ¿cómo crees que esto ha impactado a la población en general y sobre todo a la población académica? O sea, ¿crees que esto influye positivamente o es algo negativo? ¿Cómo lo ves ahí con ese aspecto? Sí, yo creo que la educación en general, ha sido apática a estos procesos de transformación que se han venido dando. Y considero que la pandemia no solamente nos cambió a todos en nuestra percepción de cómo vivíamos las cosas, sino también en el sector educativo nos permitió avanzar en estos cambios y adaptarlos para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ha habido siempre un temor de lo que con ello trae. Algunos piensan que los profesores se van a quedar sin trabajo, que no se van a lograr mecanismos de enseñanza más apropiados, pero por el contrario, esto abre un cúmulo de posibilidades para que podamos llevar la educación con nuevas estrategias que permitan un aprendizaje más significativo. Desde el momento en que surgió los teléfonos inteligentes,
como su nombre lo indica, están trayendo consigo muchos generadores de texto, de imágenes que permiten ir adaptando, pero cuando llegamos a ese campo de la educación ya le tenemos un pánico Claro, frente a eso. Creo que lo que tenemos que cambiar es de paradigma y entender que la tecnología debe estar al servicio de todo lo que hacemos. Y el problema no está en la tecnología como tal, está en el uso que le damos a esa tecnología. Y muchas instituciones vieron en estos cambios que nos llevó directamente el proceso de aislamiento producto de la pandemia, lo tomaron y lo adaptaron y se acogieron a él, sino que vieron la posibilidad de que pudieran cambiar la forma como se enseñaba. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo desde nuestra institución? Generar unos nuevos procesos, generar estrategias y brindar una nueva capacitación, no solamente a estudiantes y docentes, sino a un público en general que responda a esas dinámicas que están en el mercado. O sea, para nadie es un secreto de que llegó para quedarse la inteligencia artificial, llegó para quedarse todas estas nuevas tecnologías que están allí, por lo tanto tenemos que adaptarnos a ellas para responder de una mejor manera. claro, y también pues es entendible de que como población estamos un poco escépticos con el tema de la inteligencia artificial, porque a lo largo pues, de los años nos han mostrado en estos productos de ficción, las películas, que la ven es como más que todo como una enemiga, porque pues puede tener unos alcances tan grandes que el temor, como lo decías, que puede llegar hasta reemplazar a las personas. Y también enfocándolo en el tema de la educación, eh, lo ven como un enemigo porque facilita mucho las cosas. Entonces antes, por ejemplo, nos podíamos demorar semanas realizando un documento técnico de alguna investigación o hasta una tesis, por ejemplo, y ahora con inteligencia artificial se puede hacer muy rápido simplemente entregándole ciertos datos. Entonces, esto pues como lo que he evidenciado que es lo que puede generar como un poco como de recelo. Eh, Hace muchos años, para poder acceder a ese tipo de información tenías que ir a las bibliotecas públicas, todo lo demás, cuando no existía el Internet. Y ahorita estos procesos agilizan y garantizan que haya un acceso a la información de una manera más rápida, incluso si tú estás conectado desde tu teléfono inteligente a Internet, ya tienes una cantidad de información que debes poner a tu servicio para poder tomar decisiones y generar contextos y documentos importantes. Pero detrás de eso está la persona, hay unos temores, dicen, pero es que ya me agiliza el trabajo, pero para mí siempre debe estar ahí. ¿Quién es la persona que está allí generando las órdenes para que esa inteligencia artificial produzca el texto como tal? Entonces, se dice, si tú tienes la inteligencia artificial, ya salió el último ChatGPT, y entonces, si tú no lo usas, pues de nada le sirve, ¿cierto? Que haya salido y que haya desarrollado una cantidad de cosas. Pero cuando miramos todas estas herramientas que se dan y vemos que detrás hay una persona, hay un ser humano que debe de generar unas órdenes o unos prompts que llamamos para que se produzca ese resultado de la investigación. Cobra importancia decir que después de ese producto final no nos podemos quedar con ello de que es la absoluta verdad. Vamos a revisarle, a generarle un contexto, a revisar la información como tal, pero eso trae consigo unos retos para el docente, porque si antes decía hágame un ensayo y el ensayo se lo hace en menos de un minuto, se lo hace una inteligencia artificial, ¿cómo debemos de cambiar esas estrategias para que logremos revisar que ese aprendizaje que está teniendo el estudiante verdaderamente me lo esté dando él y no me lo esté dando una inteligencia artificial, en este caso? Entonces las estrategias cambian. Lo que pasa es que queremos
adaptar una tecnología siguiendo haciendo lo mismo, y así no sucede. Claro. Hay una frase que decimos que quien no cambia con el cambio lo cambia, ¿cierto? Porque el cambio está ahí, pero tenemos que subirnos a ese tren de la transformación que trae consigo todas estas nuevas dinámicas y tecnologías que tenemos para poder lograr que esos resultados sean diferentes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si seguimos preguntando lo mismo, pues obviamente los resultados no van a cambiar, ¿cierto? Porque hay otras cosas que estamos haciendo. Entonces ya el ensayo no cobra importancia porque me lo está haciendo, pero cobra importancia son las opiniones y los desarrollos, y por eso cuando generamos nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje y hacemos trabajos por proyectos, trabajos colaborativos, aulas invertidas, eso genera que haya un trabajo no solamente individual, sino un trabajo en equipo que permita demostrar las competencias y las capacidades que tienen los estudiantes en este caso. Claro, y es que esta nueva tendencia que viene sucediendo con la inteligencia artificial, yo la asimilo mucho con lo que pasaba antes, con el recelo que tenía la gente, por ejemplo los obreros en las empresas, que antes era pura mano de obra humana, y cuando empiezan a aparecer los robots y empiezan a automatizar producciones, que empiezan con el temor de que no, me van a sacar del trabajo, que ya nos van a echar pues porque un robot nos está reemplazando. Pero entonces eso incentivó a la gente a capacitarse para ser los operarios de los robots, para ser los que los arreglan, para mantener un control, y nunca ha dejado de estar presente como la mano humana. Pero entonces ahí también hay como un debate desde un punto crítico de que listo, está bien, ¿cómo utilizamos la herramienta, la inteligencia artificial, que nos optimice el tiempo, nos optimice las tareas? Pero entonces también ese desarrollo cognitivo de los estudiantes ahora sí se está viendo fortalecido o no, porque por ejemplo antes la práctica, como dice el dicho, es lo que hacía el maestro. Entonces ahora como es todo tan ágil, entonces ¿no crees de pronto que se está perdiendo un poco esa agilidad, por ejemplo, de redacción o de razonamiento lógico, porque ya tenemos confianza de que una máquina no la realiza? Los que tuvimos la oportunidad de aprender álgebra con el álgebra de Baldor, entonces Correcto. se decía que había que hacer una cantidad de ejercicios, y uno decía el ejercicio 81, pero mentiras que el ejercicio 81 traía una subserie de ejercicios internos, no era un solo el ejercicio, sino muchos más. Entonces era un aprendizaje repetitivo, ¿cierto? Y tú acabas de decir ese aprendizaje lógico o ese razonamiento lógico matemático es lo que deberíamos despertar. Una comprensión lectora, una comprensión, una habilidad para la escritura, una habilidad comunicativa. Ya estamos hablando del ser asertivo, del trabajo en equipo, del ser proactivo. Se generan unas nuevas competencias que son muy importantes para el desarrollo de la vida laboral que se debe tener el egresado. Antes veíamos era que la repetición generaba, entonces usted entendía, pero ¿dónde está el proceso que se llevaba a cabo? En alguna oportunidad fui profesor de estadística y entonces uno llenaba las tablas de frecuencias y hacía en una hoja, llamaban hoja ministro, le tenían que llenar todo y sacar la moda, la mediana y la media. Pero si tú le preguntabas a un estudiante qué era una moda, qué era la mediana, qué era la media, qué era la desviación estándar, él no lo sabía, pero lo sabía sacar. Lo importante de los datos no es tener los datos, es qué hacemos con esos datos, cómo tomamos decisiones, cómo verdaderamente llegamos a que con esa información que yo tengo puedo ir más allá. Por eso es que los procesos tienen que cambiar. Obviamente, no hay que desconocer que los estudiantes se han vuelto un poco más perezosos en algunos procesos, en el proceso de escritura, en el proceso de comprensión lectora y todo lo demás. Pero también hemos visto cómo se despiertan cada vez más estrategias frente a los procesos de aprendizaje. Hay gente que aprende mucho más visual y entonces aprende más desde lo que observa, y eso le permite generar unas estrategias. Entonces hay que mirar las competencias desde un campo mucho más amplio, porque antes se pensaba que todos en el mismo salón de clase
aprendían de la misma manera. Y tenemos unos diferentes estilos de aprendizaje, Claro. ¿cierto? Y en esos estilos de aprendizaje es donde tenemos que llevar que todas estas formas permitan que se lleve un conocimiento para que cada uno desde su forma de aprendizaje pueda apropiarlo más a su vida para lograr una conceptualización de los contenidos y a su vez una aplicación de las mismas. Creo que ahí hay un doble trabajo y entonces cuando hablaban decía, bueno, y con todo esto entonces se van a acabar los profesores. No, el papel del profesor se va a convertir más que un amo y señor, que antes era el amo y señor del conocimiento, se va a convertir en un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no solamente en dicho proceso aprende el estudiante, sino que aprende el mismo docente. Porque es que cuando yo me paro en mi salón de clase a dictar una asignatura, el estudiante con su dispositivo móvil me puede estar refutando lo que yo estoy diciendo, porque él en tiempo real tiene la oportunidad. Y eso lleva a que la estrategia como el docente enseña tiene que cambiar también. Tiene que cambiar porque tiene que llevar a que eso que el estudiante está leyendo ahí, cómo lo debatimos para que aprendamos los dos o aprendamos en conjunto con el resto de compañeros que tenemos allí. Y es que antes también pasaba que, como lo decías ahora, lo que decía un profesor era ley y eso no había cómo refutarlo. Pero ahora tampoco es como tan necesario, y así no lo ven como los estudiantes, como saberlo todo, porque solamente con tener la herramienta en la mano tienen acceso a eso. Entonces cualquier duda o incógnita que les resulte en cualquier momento, simplemente es buscarla y ahí mismo aprender. Hasta, por ejemplo, cómo cambiar un switch, un toma o hacer un arreglo. Uno tiene que ser un experto como eran pues nuestros padres, que sabían hacer prácticamente de todo, pero solamente con buscar algo entonces ya saben y tienen acceso a esa información. Para mí es algo muy positivo, por ejemplo, lo de la herramienta de la inteligencia artificial, pero también está el tema de qué tipo de profesionales queremos ser, porque tú decías ahora, es una realidad de que la gente está siendo muy perezosa, por ejemplo, para hacer cosas, viendo la facilidad que le generan estas herramientas. Pero entonces, por ejemplo, yo no estoy en contra de no usar ChatGPT, por ejemplo, para hacer investigaciones o para redactar cosas. Pero entonces también es, listo, ¿qué me entregó? Y al menos tomarme el tiempo de leerlo y modificarlo y ya meterle pues como la parte humana, me parece que es lo más importante. Ahora, la herramienta no lo hace todo porque pues, hemos tenido hasta que aprender cómo manejarlo, porque dependiendo de los datos que nosotros le ingresemos, pues ya nos va a dar un resultado más técnico, más sencillo. Entonces ahí también es como algo que desde el punto de vista académico como estudiante puedo dar de que listo, me entrega la facilidad, pero yo también me tomo el trabajo como de aprender qué me está entregando. Él vuelve a cobrar importancia lo que decimos de el papel que debe asumir los docentes. Porque si yo sigo pidiendo un ensayo que sé que me lo va a hacer una inteligencia artificial, yo estoy fallando en la forma en que estoy pidiendo la información. Pero si yo logro generar otras estrategias para que si yo te digo que dentro del proceso de dicha asignatura sería interesante que te leyeras un libro y que de ese libro pudiéramos dialogar y hacer un análisis más exhaustivo, pues hombre, yo no te voy a pedir que hagas un ensayo o que me des un resumen de dicho libro porque sé que hay una inteligencia artificial que me lo hace. Pero si yo logro que hagamos acá una mesa redonda y empecemos a hablar y que tú me digas cuáles fueron las características que más te impactaron del libro, que pueda yo reconocer que verdaderamente leíste el libro y que pueda yo entender de qué lograste sacar de enseñanza del mismo libro. Pero si la pregunta sigue siendo la misma, ya habrá otro que me lo hace. Entonces, debemos cambiar las estrategias. Debemos cambiar no solamente en las estrategias, para mi concepto, no solamente las estrategias como vamos a pedir la información, sino cómo analizamos las competencias o los procesos de aprendizaje que se van dando a lo largo de todo el proceso formativo.
Para mí hay que cambiar los currículos, porque hay veces entendemos, considero que deben haber carreras de 4 años, o de 8 semestres, o de 9, pero creo que hay la posibilidad, ya incluso se están hablando de los micromásteres, donde usted dice, yo lo que necesito son este tipo de competencias y ya. Hay empresas, hay multinacionales que no te interesan que tú tengas un título, le interesa es que usted sepa hacer tal cosa. Entonces, en el campo de la programación, en el campo de si eres capaz de programar, si eres capaz de eso, me interesa. No ten el título, pero eres capaz de eso. Entonces, ¿cómo las universidades o las instituciones de educación superior y las instituciones en general, cómo asumen esos retos que le están diciendo en el mercado? Entonces dice, yo tengo la posibilidad de conocer algo mucho más rápido sin necesidad de cursar toda una carrera, ¿cierto? Y teniendo en cuenta también que actualmente muchas empresas ven más importantes las habilidades blandas de una persona que hasta las habilidades técnicas, porque las habilidades blandas juegan un papel supremamente importante y las técnicas las pueden ir aprendiendo en el proceso, porque como lo decías, estas empresas que buscan programadores contratan gente hasta con los conocimientos más básicos y los van instruyendo como por el tema que ellos necesitan, pero es fundamental lo de las habilidades blandas. Entonces sí hay como una transformación en las tendencias a la nueva educación. Claro, y ahí es donde tenemos que decir, hemos considerado la formación técnica y tecnológica como de segunda clase, y por el contrario, hay que fortalecer estos procesos de formación técnico y tecnológico que permitan hacer una inserción en el mercado laboral mucho más rápido y con unas competencias amplias. La pirámide en estos países latinoamericanos hay muchísimo profesional, ¿cierto? Y se va yendo a muy pocos de carreras más técnicas y tecnológicas. Y en otros países desarrollados hay una amplia gama de carreras técnicas y tecnológicas porque permiten responder a unas demandas que tienen en el mercado como tal. Entonces hay veces usted tiene un título profesional y un título de posgrado, pero está desarrollando actividades técnicas, ¿cierto? O sea, adquirir un título, pero no para desempeñarse como tal, sino para desempeñar otras actividades. Y hay que mirar cómo invertimos esa parte, pero sobre todo, no estoy diciendo de que entonces no estudiemos carreras profesionales, ni mucho menos, ni que hagamos posgrado, sino que tenemos que mirar esas competencias, cómo las aplico, porque es que a uno no le pagan por lo que sabe, le pagan por lo que hace con lo que sabe. Eso es lo que tenemos que entender como tal. Sí, total. Como hay un refrán pues, que conozco desde hace mucho tiempo, me lo enseñó mi abuelo, que decía que, por ejemplo, un mecánico no te cobra por arreglarte el carro, por ejemplo, sino que te puede cobrar hasta por mover un simple tornillo. Y uno le puede decir, pero ¿por qué me cobras si eso lo podría hacer yo? Claro, es que yo no le cobro por hacerlo, eso se lo hago gratis. Yo le cobro porque sabía qué tornillo tenía que apretar. Entonces eso es algo totalmente cierto. Y siempre hemos tenido como un poco de crítica al sistema pues, educativo que tenemos, porque vemos que tenemos nuevas necesidades que en estos momentos de pronto no se cubren con la educación tradicional. Por ejemplo, tanto como que ahora es fundamental o muy importante enseñarle educación sexual a los niños, inteligencia financiera, inteligencia emocional, y todas estas cosas pues como que no se implementan todavía en la educación tradicional, pues vemos que de pronto también es una falencia que tiene. Obviamente pues hay que estudiar, pero por ejemplo también con el tema de las carreras profesionales, muchas veces terminan hasta siendo más competitivos los tecnólogos o los técnicos que el mismo profesional, pero ese título profesional tiene cosas también de peso como temas de estatus, de nivel económico, por ejemplo, porque pues, tenemos entendido que no, legalmente un tecnólogo no puede ganar más que un profesional en ciertas cosas pues como empresas y temas así como legales. Entonces eso también es como
bueno, qué tanto me beneficia a mí hacer una carrera profesional o no, porque entonces no va a valer, siento que no va a valer la pena, pero entonces termino haciéndolo para ganar un poco más de dinero o tener un estatus diferente como en otra compañía. Entonces son como cosas que uno ve que puede mejorar un poco el tema de la educación. Y ahora, sobre todo, en este tema de implementando las nuevas tecnologías, que ya uno tiene que hacer una carrera completa para, por ejemplo, saber manejar un programa o saber aplicar estas herramientas a las labores que tenemos. Hasta un simple tutorial de internet nos puede facilitar un montón ese aprendizaje. Entonces es una herramienta que para mí es muy positiva, no deja de tener pues como temas éticos y morales, pero que se puede utilizar y nos podemos actualizar, eso nos potenciaría un montón. Hace muchos años, muchísimos años, no sé quién recordará, pero existía una emisora, yo no la recuerdo mucho, porque tampoco soy tan viejito, pero existía una emisora que se llamaba Radio Sutatense y enseñaban, era aprendizaje por radio. Ahí estaban utilizando unas nuevas tecnologías, era para mí algo muy visionario, porque lograban ahí, después empezaron como los fascículos y llegaban, entonces usted hace un curso de electrónica a través de unos fascículos y le iba llegando como tal. Tú acabas de decir algo muy importante, en YouTube, a través de los videos podemos encontrar una cantidad de tutoriales, cómo hacer, se te manchó la camisa, cómo quitarle la mancha, en fin, N cosas que encontramos ahí que no podemos desconocer, que están ahí y que nos llevan a un aprendizaje en el momento, ¿cierto? Yo digo, lo veo y se me bloqueó el celular. Trato de mirar antes de llevarlo donde el técnico, ¿cierto? Para mirar qué opciones tengo y todo lo demás. Estoy convencido de que hay todo esto de la inteligencia artificial trae consigo unos cambios y dentro de esos cambios algunas profesiones obviamente van a quedar, digamos, en un declive hasta que terminarán con el desuso porque ellos pero también van a generar muchas nuevas que requieren un proceso de formación y capacitación. Por eso el llamado es que tenemos que mirar cómo desde las universidades innovamos en esos currículos para que los estudiantes salgan competentes en ese tipo de procesos. Ustedes son del área de comunicación y hace muchos años hablábamos de After Effects, ¿cierto? After Effects, sí. Y hablábamos de teníamos unos programas para producir videos que ya incluso lo sacaron, se me fue el Sony Vegas. Sony Vegas, bueno, y han ido cambiando, entonces la gente se iba especializando en esas cosas y ya vieron que no podían, entonces uno decir, entonces esta persona que solamente sabía eso se quedó sin trabajo, pues tuvo que reinventarse. Total. Tuvo que reinventarse para mirar cómo involucraba todas esas nuevas dinámicas que iban trayendo. Entonces uno ve la suite de Adobe y cada vez trae más cosas, ¿cierto? Y uno dice, ¿qué estamos haciendo? Les pongo el ejemplo, antes existía el dibujo arquitectónico. Entonces había a mano y con los rapidógrafos y todas las cosas y el escalímetro y había que hacerlo. Ahorita existen programas para diseño arquitectónico, simula, hace render. Esa persona que es muy buena dibujando tiene que cambiar sus procesos de aprendizaje para lograr ser competitivo, porque de lo contrario se viene quedando frente a eso, ¿cierto? Entonces, son ejemplos de lo que yo estoy diciendo, porque entonces, ¿qué tal que nosotros volviéramos en el currículo todavía enseñando Sony Vegas? Y cuando llegue allá, hoy tenemos clase de qué te va a servir esa partecita, ¿cierto? La pregunta vuelve ahí, ¿quién plasma ese plano en la máquina? Una persona. Hay detrás allí y que debe tener las habilidades frente a eso. Cuando hablamos, ¿quién le da la orden para que saque este ensayo? Se habla de una gran amenaza que tienen los comunicadores frente que ya se producen videos a través de la inteligencia artificial.
que ya se producen imágenes a través de la inteligencia artificial. Pero ¿quién le da la orden? ¿Quién tiene la imagen? ¿Quién piensa qué es lo que se debe generar, cierto? Ahí hay un ser humano, detrás hay un ser humano que está pensando, que está diseñando. Y si yo no soy del campo de la fotografía, pues muy seguramente no me va a quedar tan bien esa parte, ¿cierto? Porque no sé de la iluminación, no sé las posiciones, no lo sé. Pero esa persona que tiene esos conocimientos es capaz de llevarlo allá, y lo que está haciendo es apropiarse de una tecnología que no es mala, Claro. que no es mala como tal, pero que le puede ayudar a potencializar eso que hay allí, ¿cierto? Que puede ser muchísimo, muchísimo mejor. También no solamente tomar como importante que haya una regulación, sino también como incentivar a las personas a que se capaciten, porque muchas veces no vamos a tener la capacidad de identificar qué es real y qué no, en este caso las cosas generadas con inteligencia artificial, pero sí como incentivar a las personas que al menos se preocupen por verificar la información, verificar si una noticia es verdadera, si un video es verdadero, porque está pasando este tema pues, tan negativo que son los malos usos que están dando la inteligencia artificial, entonces que le refuerza mucho esa opinión reacia a las personas sobre la inteligencia. Entonces, pues sí, es muy positivo lo que dices. Y bueno, también ya por último, si queremos saber cómo de todo esto que hemos hablado, de pronto acá en la institución, qué se está aplicando o de pronto qué tienen planeado para en un futuro implementar estas nuevas tecnologías acá. Nuestro rector destinó unos recursos importantes para inicialmente hacer una adecuación de 4 aulas inteligentes. En este momento este es uno de los espacios que estamos adecuando. Esta aula se encuentra en un 80% de intervención, o sea que esperamos que a más tardar a finales de junio estemos entregando 4 aulas nuevas para nuestra institución. Una está ubicada en el P34, otra en el bloque P36 y 2 aulas más están ubicadas en el bloque P40. Estamos mirando cómo hacemos también una intervención en un aula en Apartado y otra en Río Negro, inicialmente. Yo siempre, a lo largo de toda nuestra charla, he dicho las formas de enseñanza ahí. Si van a utilizar esta aula para dar una clase normal con sus diapositivas, esto no es. Esta aula está diseñada para hacer un trabajo de aprendizaje, de una formación híbrida. Tiene una cámara 360 de seguimiento que en tiempo real es capaz de conectarse con las personas que están hablando, tiene reconocimiento de voz y a su vez contamos con pantallas interactivas de 86 pulgadas que permiten que en tiempo real estén conectados con personas que estén en otra parte y no estén presencial aquí. Entonces, decíamos nosotros, muchos tenemos que empezar a hablar de flexibilidad curricular. Muchos de ustedes, mucha de la población de nuestra institución trabaja. Total. Muchos tienen inconvenientes. Algunos vienen a la clase a las 6 de la mañana, se tienen que ir a las 7 o 7:15 para poder llegar a su trabajo a las 8. ¿Cómo queremos nosotros mostrar esto? Alguien puede estar, el que pueda venir, venga a la clase presencialmente. El que no, se conecta y en tiempo real le puede estar haciendo preguntas al profesor. Puede estar revisando la clase, queda grabada. O sea, estamos hablando de un proceso en los cuales queremos incluir mucho de la tecnología para ello. Esa es una primera parte. 4 aulas que a finales de junio estaremos entregando al servicio de la institución. Tenemos dentro de nuestra dependencia un equipo de trabajo que está desarrollando cátedras inmersivas. Dentro de esas tenemos la de la célula, lo de logística, pero otras cátedras para poder generar una apropiación del conocimiento interesante. A lo cual también estamos trabajando conjuntamente con inteligencia artificial en creación de voces e imágenes que nos ayudan a ver mucho mejor
todos estos escenarios y los entornos que tenemos. Para los 60 años diseñamos como una especie de museo o de galería donde mostramos toda la evolución de los 60 años a través de la institución. Y tenemos otra dependencia importante, dentro de las mismas nuevas tecnologías, que se encarga de contenido audiovisual. Diseñamos videotutoriales para poder hacer mucho más expeditos esos procesos que decimos que encontramos en internet, pero que le ayudamos al profesor para que el estudiante lo pueda utilizar para su clase. Y por último, pues nuestra aula virtual, que se llama Polivirtual, donde en el momento tenemos más de 5.000 estudiantes utilizando la plataforma Moodle como apoyo a la presencialidad, en lo cual debo decir que fue la que salvó en época de pandemia todo el proceso, porque a partir de allí fue donde generamos eso. Entonces, estamos siguiendo potenciando, pero 30 de junio a más tardar estaremos haciendo entrega de estas primeras 4 aulas al servicio de toda la institución, que estoy seguro va a tener que cambiar un poco el chip en la forma de enseñar y en la forma de aprender. Total, total, y estamos seguros que eso va a potenciar demasiado el desarrollo académico de nosotros como estudiantes, y pues todo eso se agradece. Todas las herramientas que podamos tener al alcance las agradecemos mucho. Y nada, profe, antes queremos darte las gracias por darnos este espacio, por darnos esta charla tan amena, y sobre todo por permitirnos prácticamente que inaugurar una de las salas de nuevas tecnologías. Muchas gracias a ustedes por este espacio también y por permitirnos mostrar un poco de lo que hace la institución, que es muy importante, que de pronto no se le ha dado la visibilidad que se requiere como tal. Claro, muchísimas gracias, profe. Y bueno, a ustedes los invitamos a que sigan muy conectados con el proyecto y que vean pues los otros capítulos del podcast de Automancia. Esta fue la conversación que tuvimos con el profe José. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.